Por lo tanto, el Tribunal Constitucional consideramos que ha sido cuidadoso de darnos estas pautas o recomendaciones sobre estas diligencias y ténganlo por seguro, todos a nivel nacional, que el Ministerio Público va a continuar con su deber de perseguir los delitos. Repito, ha sido muy cuidadoso el Tribunal Constitucional. No nos ha dicho no investigue, nos ha dicho sigan investigando. Estoy recurriendo al propio texto de la resolución del Tribunal Constitucional. En su gran mayoría, 99.9% de denunciados o investigados niegan su participación, niegan todas esas pruebas. Cuando pasa el tiempo, se destruyen, desaparecen, se ocultan, se queman, se rompen, o si están en un medio tecnológico informático, las borran. Los testigos pueden ser atemorizados, amedrentados, amenazados. Funcionarios que conocen el tema también son cambiados o se les despide y se les amedrenta. Hay muchas formas, y eso por la experiencia fiscal lo sabemos. Hay un principio en la investigación criminalística que dice: el tiempo que pasa, la verdad que huye. Respondió acerca del fallo del Tribunal Constitucional que ordena suspensión de investigación contra la presidente Dina Boluarte. Bien. Como digo, no nos negamos a responder porque es parte de nuestro deber de la institución ante la ciudadanía. Sobre el tema del Tribunal Constitucional, ciertamente, como ya nuestro vocero inicialmente estuvo expresándose en algunos medios de comunicación, hay una preocupación por varios aspectos que ha dejado en el aire el Tribunal Constitucional y que debo señalar concretamente que en su parte resolutiva, para hacerlo de una manera muy didáctica, en la parte resolutiva señala que se suspenden literalmente, dice que se suspenden 3 investigaciones, porque según su análisis se habría afectado la investidura, la dignidad de la señora presidente. Bueno, pero son 3 investigaciones, 153-2024 es el número de la carpeta, sobre presunta organización criminal, donde están involucrados el hermano de la señora y también su abogado Mateo Castañeda. Esta denuncia ya obra en manos del Congreso, del Parlamento, con una denuncia constitucional. También sobre la carpeta 277-2022, que tiene relación con el caso de las llamadas protestas sociales, también ya tiene una denuncia constitucional anterior a la emisión de esta resolución del Tribunal Constitucional. Y sobre la tercera carpeta analizada y controlada constitucionalmente, que se hace referencia en esta resolución, es la carpeta 68-2024 sobre el caso Rolex. Esas 3 carpetas, antes de la fecha que se emitió esta sentencia, ya estaban en el Congreso de la República. Por lo tanto, la suspensión resuelta o señalada por el Tribunal Constitucional simplemente quedaría sin mayor consecuencia hasta que culmine el mandato de la señora presidente. En el punto 4 de la parte resolutiva, que es el punto, digamos, central y que ha generado preocupación, comentarios, intervenciones, tanto de una parte como de otra, se podría decir, diferentes apreciaciones, se dice de que a partir de la sentencia, las investigaciones respecto de la Presidenta de la República, es decir, la Fiscal de la Nación, deberá de tomarse en cuenta pautas de competencia institucional. Las pautas de competencia institucional están descritas en el fundamento 136. Muy bien. ¿Qué dice el fundamento 136? Cuando se nos habla de pautas de competencia institucional, si vamos al diccionario, pauta significa directrices, sugerencias o algunas recomendaciones de reglas que se podrían llevar. ¿Y por qué? Porque en una parte señala que ante una noticia criminal referida al presidente de la República por presuntos delitos, podrá disponer el fiscal
podrá, no dice deberá. Por eso siempre en el mundo del derecho, señores, los términos utilizados son muy importantes. Incluso eso en el Código Penal, cuando dice deberá o cuando dice podrá. Cuando dice podrá, ¿qué quiere decir? Que el titular de la acción penal, es decir, el fiscal, tiene que discrecionalmente tomar en cuenta estas pautas, estas recomendaciones o directrices. No dice deberá disponer. ¿Qué cosa? Toma de declaración, realización de pedidos de información y solicitar entrega de prueba documental. El pedido de prueba documental y pedido de información es lo mismo, porque cuando se pide información se piden documentos, especies, datos. Es lo mismo, el 2 y 3 es lo mismo, pero el 1, toma de declaración del titular, que no debe ser más de 2 veces. Yo les informo algo que es importante que sepan. Hasta el día de hoy la señora Presidente tiene 67 denuncias, de las cuales, no hay que alarmarse, de las cuales están totalmente archivadas 29. Muy bien, 29. Esas 29 denuncias sin citación, nunca se le ha citado a la señora, no se le ha importunado, no se le ha impedido seguir trabajando o desatendiendo sus labores de alta investidura. Se han analizado. Más del 90% de estas 67 denuncias son presentadas por ciudadanos, diversos ciudadanos, más del 90%. De verdad, son muy pocas las que han sido iniciadas de oficio, ¿no? O por propia iniciativa de la Fiscalía de la Nación. Nosotros ya lo hemos dicho, toda denuncia que presente cualquier ciudadano no la podemos ocultar, esconder, guardar o retrasar. Todas se trabajan dentro de los plazos procesales o de los plazos razonables, para no afectar precisamente a la persona investigada y no afectar principalmente el interés público de saber con transparencia y con objetividad qué pasó ante esa denuncia. Entonces, del total de 67, 29 en esta gestión que dirige quien habla, 29 sin tener que llamarse a la señora Presidente, se han archivado. Y 29 están en trámite y 9 están en el Congreso, 9, con denuncia constitucional, de las cuales, como ya es de conocimiento público, 3 han sido archivadas. Pero consideramos de que han sido archivos apresurados, ya lo he dicho en otras veces, que se van a reabrir porque después de que culmine su mandato la señora Presidente se tienen que seguir tramitando estas denuncias constitucionales. Ahora bien, entre sus argumentos el Tribunal Constitucional señala que en ningún caso, y eso es correcto, se podrán disponer actos de investigación que no respeten la dignidad del cargo. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué es la dignidad del cargo? Que no se le afecte su honorabilidad, su investidura, que no se ofenda, ¿correcto? Que no se afecte el ejercicio efectivo de la autoridad estatal y que sean limitativos de los derechos fundamentales. Correcto, estamos de acuerdo. Durante la presente gestión, de todas las investigaciones que he mencionado, a la señora Presidente solamente se le ha citado, y ella ha podido decir que vayamos a Palacio, pero ella prefirió venir a la sede del Ministerio Público, está en su derecho, solamente ha venido 3 veces. 3 veces previa coordinación. Incluso algunas de ellas han sido más de una vez reprogramadas porque el Ministerio Público, ante las más altas autoridades, presidente, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, todos los más altos funcionarios, y como la ley lo señala, tiene que respetarse sus horarios, sus agendas, y eso siempre el Ministerio Público lo ha tenido presente. Por lo tanto, en la presente gestión, puedo señalar con toda claridad, nunca se le ha impuesto
una citación a la señora Presidente. Nunca se le ha proferido algún término o alguna acción que ofenda o resquebraje o menoscabe, disminuya su investidura o la dignidad no solo del cargo, sino la dignidad personal. Por lo tanto, eso está totalmente descartado y ciertamente lo señala, lo refiere acá el Tribunal Constitucional para que se tenga presente, lo cual está muy bien. Ahora bien, cuando dice una vez concluidos estos actos de investigación, muy bien, cuando dice estos actos de investigación se está refiriendo a las diligencias que se podrán disponer. Acá hay algo muy importante que les pido que tomen atención. El Tribunal Constitucional ha sido muy cuidadoso y de la lectura nosotros podemos no deducir, sino vemos con claridad que ha sido cuidadoso en no limitar totalmente la acción del Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque como también habrán leído en la parte inicial y en muchas de los considerandos de las partes correspondientes de esta resolución, se habla incluso del poder del Estado. ¿A dónde voy? El poder del Estado, que es uno y que emana del pueblo, se distribuye, además de los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, se distribuye ese único poder que viene del pueblo, también se distribuye en organismos constitucionalmente autónomos, que somos varios. Y ahí viene precisamente la presencia del Ministerio Público. Eso quiere decir que el poder está distribuido entre todos estos organismos del Estado. Por eso, nadie, aparte del Ministerio Público, tiene la exclusividad de perseguir delitos. No hay otro organismo, poder o entidad del Estado que pueda perseguir delitos. Por esa razón, así como tampoco otra autoridad del Estado tiene el control concentrado de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional está en el mismo nivel que el Ministerio Público respecto a su autonomía constitucionalmente reconocida. Por esa razón, han sido cuidadosos en no imponer las diligencias, dice, podrá disponer. Eso, repito, podremos disponer estas diligencias y además que no afecten la dignidad del cargo y la investidura. Conclusión, podemos continuar investigando en tanto y en cuanto sí se siga respetando, porque vamos a seguir respetando y no solo la dignidad de la más alta autoridad de la nación, sino de todos los peruanos del Perú. Siempre se respeta, todos, sean funcionarios o no sean funcionarios. Ahora bien, lo que no se desarrolla, y eso es algo que esperamos que se pueda completar o complementar por parte del Tribunal Constitucional, es el tema de la flagrancia, ¿correcto? El tema de la flagrancia. Cuando señala que una vez concluidos los actos de investigación, tendrá que suspender el procedimiento respecto del presidente de la República, por supuesto, y eso ya se ha venido haciendo, No solo se suspende, sino que se culmina, perfecto. Tal vez la diferencia va a ser ahora que ya no lo vamos a enviar directamente al Congreso, sino que vamos a terminar nuestras diligencias preliminares y suspenderemos allí hasta que culmine su mandato la señora Presidente. Eso es lo que se lee claramente de esto. ¿Por qué la necesidad? Y eso también rescato del Tribunal Constitucional, que ha señalado el interés público. El interés público no solo se limita, no solo consiste en que se tiene que respetar, que por supuesto es así, la investidura presidencial. El interés público también está
enmarcado también está dirigido a que se tiene que perseguir presuntos delitos de corrupción. Y para eso menciono algo importante que no hay que olvidar. Y esa es parte de una responsabilidad funcional del Ministerio Público. El Estado peruano se encuentra vinculado obligatoriamente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de investigar los presuntos delitos de corrupción. No se puede. ¿Por qué? Porque también estaríamos infringiendo la propia Constitución, artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Estado. Estaríamos cometiendo infracción constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional consideramos que ha sido cuidadoso de darnos estas pautas o recomendaciones sobre estas diligencias y ténganlo por seguro, todos a nivel nacional, que el Ministerio Público va a continuar con su deber de perseguir los delitos. Terminamos nuestras diligencias, suspendemos, ¿no? Ya no lo remitimos. Si es que hay caso, ya no lo vamos a remitir al Congreso, no hay problema. Pero no vamos a dejar de investigar, no se puede dejar de investigar. Repito, ha sido muy cuidadoso el Tribunal Constitucional, no nos ha dicho no investigue, nos ha dicho sigan investigando. Muy bien, cuidando la dignidad. Entonces, vamos a... Estoy recurriendo al propio texto de la resolución del Tribunal Constitucional. Hay que ser muy cuidadosos, con mucha tranquilidad y mucha serenidad. Las resoluciones deben ser leídas, no las estoy interpretando, acá está. Podrá disponer. Por lo tanto, se está respetando allí lo que hace un momento he mencionado, la autonomía institucional y los deberes constitucionales ineludibles, infaltables del Ministerio Público. Porque si nosotros advertimos un presunto, no solo por nosotros, hay prensa de investigación, hay ciudadanos que nos alcanzan sus denuncias por presuntos ilícitos. Nosotros no podemos decir, bueno, llamaré a la señora Presidente. Sí, la puedo llamar, pero es algo ya conocido también. Salvo que quieran confesar su presunto delito, pero en su gran mayoría, 99.9% de denunciados o investigados niegan su participación, niegan, es más, dan versiones contrarias, confusas, o incluso algunos mienten. Muy bien, es la libertad de declarar, es su derecho, pero no es que sea una diligencia realmente que ayude a luchar contra la corrupción o contra cualquier otro delito grave en la que pueda estar incursa la señora Presidente o cualquier presidente. Ya tenemos ejemplos anteriores, ¿verdad? Ya tenemos ejemplos en la historia desde el momento que se permitió, y esto lo refrendó la Corte Suprema, de que se podía investigar a un presidente en funciones. Solo investigación preliminar. ¿Por qué la importancia? Y esto tiene que saberlo muy bien la población. ¿Qué son las investigaciones preliminares? Cuando existe un presunto delito, el fiscal, de manera pronta, inmediata, tiene que trabajar para recabar toda la información, toda, siempre respetando los derechos del investigado, repito, pero tiene que recabar todo lo necesario y vinculado al presunto delito. ¿Por qué? Porque muchas veces esos elementos, pruebas, especies, testigos, informantes, documentos, todas esas pruebas, cuando pasa el tiempo, se destruyen, desaparecen, se ocultan, se queman, se rompen, o si están en un medio tecnológico informático,
las borran. Los testigos pueden ser atemorizados, amedrentados, amenazados. Funcionarios que conocen el tema también son cambiados o se les despide y se les amedrenta. Hay muchas formas, y eso por la experiencia fiscal lo sabemos. Hay un principio en la investigación criminalística que dice: el tiempo que pasa, la verdad que huye. Y eso, todos, tal vez en nuestra vida, cuando no hacemos algo inmediato, pasa el tiempo y ya perdimos la oportunidad. Es lo mismo que ocurre con las investigaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, el interés público se antepone a intereses particulares, a intereses personales. Repito, vamos a seguir no solo respetando la dignidad y la investidura de la señora Presidenta, que eso está fuera de discusión, sino también de los demás altos funcionarios del Estado, de los que no son altos funcionarios del Estado y de toda persona que sea perseguida penalmente. Todos, absolutamente todos. Ahora, volviendo a nuestro tema, nosotros vamos a continuar cuidando escrupulosamente, ¿no?, cumplir con lo que señala el Tribunal Constitucional. Pero, repito, la autonomía del Ministerio Público no ha sido tocada, yo considero, no ha sido vulnerada con esta resolución. Entonces, vamos a continuar. Espero haber satisfecho la inquietud del señor periodista. Sí. Perdone, de amnistía, sí. Precisamente tenemos nosotros ya un proyecto que el día de ayer se puso a consideración de la Junta de Fiscales Supremos, pero se ha decidido postergar la aprobación de una autorización, porque ¿qué sucede? La Junta de Fiscales Supremos debe autorizar a la Fiscal de la Nación para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, se ha postergado porque el día de ayer no asistió la señora Fiscal Suprema Patricia Benavides y el doctor Tomás Gálvez se excusó a través de un escrito porque estaba delicado de salud y bueno, se consideró con la intervención de los demás miembros presentes que era importante que estemos todos presentes para poder tomar la decisión. Esa fue la consideración. Así fue. Muy bien. Muy bien, continuamos. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Es para Yair Cabezas Cárdenas de Quilax. ¿Qué tal, fiscales? ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Sí, mi consulta va básicamente sobre la acusación, o bueno, la queja que tuvo el fiscal supremo Tomás Gálvez, que denuncia que hay un acoso por parte del Ministerio Público. Y él menciona que dicha entidad se encuentra en un aislamiento y que viene siendo, pues, no, él acosado, incluso sus pasos han venido seguidos y actualmente esas supuestas pruebas se encuentran acá en el Ministerio Público, que le quieren armar un muñeco, dice. Y por otra parte, si me lo permite, respecto a la anulación de la denuncia contra el Jurado Nacional de Elecciones, que básicamente una de las principales razones, según muestran las investigaciones, es que a quienes consideraba en esta investigación estos presuntos sospechosos, solamente serían sospechosos, valga la redundancia, por haberla perjudicado de alguna manera. Muchas gracias. A ver, vamos, son dos preguntas. La primera me dice, ¿quejas de quién? ¿Del doctor? Acusaciones respecto a lo que mencionó el fiscal supremo Tomás Gálvez. ¿Dónde? Disculpe, ¿dónde lo ha hecho? Porque no hemos recibido ningún documento. No, lo hizo a través del programa Milagros Leiva Entrevista. Él mencionó que… ¿Cuándo ha sido eso? Disculpe. El día de ayer. Él mencionó, no sabía, él mencionó que hay un acoso por parte del Ministerio Público. ¿En qué sentido dijo? Que lo están acosando, lo están siguiendo, le están haciendo prácticamente un reglaje para que él pueda sentirse incómodo. Mire, le soy sincera, no sabía de esto, pero si el doctor, me imagino que presentará su denuncia. Claro, sería bueno que él describa en qué consiste. No puedo responder lo que está en la cabecita del doctor, simplemente lo que yo recomendaría que presente su denuncia, porque es grave, y que señale quiénes le estarían haciendo, bueno, daño. Eso es grave, sí.
Ya, eso con relación. ¿Y la segunda pregunta me dijo? Respecto a la denuncia que se hizo al Jurado Nacional de Elecciones, donde... ¿Quién hizo la denuncia? Usted mencionó una denuncia, unas diligencias respecto a los funcionarios de la Junta Nacional de la Junta Nacional de Justicia. Perdón. Ah, Junta Sí. Nacional de Justicia, Sí. claro. Ya, ¿qué sucede? Es bueno que lo sepan. Cuando se produjo el tema de la presunta, pretendida reincorporación como fiscal de la Nación de la señora fiscal suprema Patricia Benavides, hubieron diversas voces, no solo voces, sino también se recibió en el Ministerio Público por esos días, después del 16 de junio, se recibieron algunas denuncias, no recuerdo cuántas, pero de ciudadanos, para que se investigue a la Junta Nacional de Justicia por abocamiento indebido, otros delitos que ya no recuerdo. Y también de oficio, sí, ante la noticia presuntamente criminal, en virtud de una entrevista del doctor Francisco Tábara Córdoba, que es uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que señaló y denunció públicamente el tema de la persecución, todo eso, que le estaban quitando el vehículo, una serie de cosas con nombres, dio nombres. Cuando hay datos y nombres, el Ministerio Público sí está obligado a iniciar de pronto una indagación, o sea, una investigación. Se formó unas carpetas, se formaron varias carpetas. Como ya también por esas fechas mi persona había recurrido a la justicia constitucional vía acción de amparo, obviamente, por decoro y porque legalmente podría producirse un conflicto de interés, me aparté de esas carpetas respecto de la Junta Nacional de Justicia, trasladándolas de acuerdo al orden de antigüedad al doctor Pablo Sánchez. El doctor Pablo Sánchez hizo lo propio, también se apartó por sus razones y tuvimos que remitirlo a quien le sigue en antigüedad, que es la doctora Zoraida Ábalos. La doctora Zoraida Ábalos también sustentó sus razones de apartamiento y nos retornó a la Fiscalía de la Nación. Siguiendo ese orden de antigüedad, se le trasladó al señor fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Y están con él. Yo no podría dar mayores detalles respecto de esa tramitación. Ya él se encargará hasta el momento no tenemos ninguna novedad al respecto. Discúlpeme, fiscal, en ambas preguntas usted descarta cierta responsabilidad respecto a lo acusado por el señor Tomás Gálvez, el fiscal Tomás Gálvez, respecto a este acoso por parte del Ministerio Público. Señor, disculpe, perdone, por favor. Yo no puedo descartar ni afirmar nada. En todo caso, que se presente la denuncia. No puedo hablar de lo que no sé. ¿Sí? Por favor, le voy a pedir que ordene sus preguntas, porque yo no puedo hablar, como repito, de lo que está en la mente o en la información que cuenta el doctor Gálvez. Que presente su denuncia. No me ha dicho nada. Estamos a unos metros de distancia. Hubiera sido bueno que nos comunique eso. Pero ya habrá oportunidad. Recibiremos cualquier preocupación. Como siempre, estamos dialogando al interior de la Fiscalía y en las juntas, como el día de ayer también estuvimos conversando con los doctores que asistieron. Sí, muchas gracias. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta. Lisette Horna Rodríguez, de TV Perú. Bueno, buenas tardes con todos. En principio, fiscal, quisiera conocer de cerca, además del tema de la violencia contra la mujer, sin duda uno de los temas que está viviendo el país es el tema de la delincuencia, la extorsión. Nosotros quisiéramos saber cómo se está canalizando el trabajo con el Ejecutivo y de cuánta provisionalidad de fiscales se cuenta en estos momentos para combatir esta problemática, porque entendemos, ustedes han mencionado que hay recursos limitados y que multiplican su tarea, ¿no? Entonces yo quisiera saber si esto en este momento es una piedra en el camino para poder obtener resultados. Y también quería conocer de cerca cuál es la lectura que usted tiene sobre esta decisión del Poder Judicial que vimos hace algunas semanas, que causó indignación en las mujeres, la excarcelación de Diego Cadillo, este alcalde que vimos agredir directamente a una mujer frente a un menor de edad, ¿no? Y finalmente, fiscal, también quisiéramos conocer
¿Cuál es el panorama que se vive en estos momentos dentro del Ministerio Público? Esto que se vivió hace algunas semanas causó desazón, preocupación en la ciudadanía, con este tema de la señora Benavides, con el retorno de Patricia Benavides y el retorno de otros magistrados. ¿Se descartaría cualquier divisionismo al interior del Ministerio Público? Bien. A ver, vamos a empezar por el final. Divisionismo nunca va a haber. Como máxima autoridad del Ministerio Público y como persona, y ya lo he dicho varias veces, las discrepancias jurídicas, las posturas respecto de las investigaciones que siempre están sustentadas en la ley, en las pruebas, eso no nos tiene que convertir en enemigos de nadie. Cuando se es muy profesional, simplemente se recurre a lo que objetivamente, lo que está palpable en nuestras manos. La ley, las pruebas o los elementos probatorios. Ese es el norte que tenemos siempre todos los fiscales cuando trabajamos, con seriedad, sin temas, sin vincular temas de cualquier otra índole. Ahora, el tema profesional al interior de la Junta de Fiscales Supremos simplemente está en la más absoluta cordialidad. La señora Benavides ha retornado, los demás fiscales, bueno, el señor Tomás Gables en su momento también se les ha dado cada uno la bienvenida, están trabajando y no hay nada que, digamos, sea extraño o fuera de lo que corresponde a continuar trabajando. De eso se trata, a continuar trabajando y en ese sentido estamos nosotros participando. Ahí están los acuerdos que se están tomando, en fin. Repito, las discrepancias tienen que ser con tolerancia. Y aprovecho algo. Lamentablemente, y eso se ve en muchos ámbitos de la sociedad, se ha instalado la intolerancia por todos lados. Si no piensas como yo, eres mi enemigo. Si no me apoyas, eres mi enemigo. Para nada, no puede ocurrir eso. Por eso, desde el Ministerio Público, a través no solo de las investigaciones, sino también las fiscalías de prevención, todos tenemos que ser el ejemplo de trabajar con mucha objetividad, con legalidad, y porque es triste, sí, a nadie le alegra, y nos pasa a muchos fiscales, tener que investigar a colegas, tener que investigar hasta conocidos, pero es nuestro trabajo, porque de lo contrario estaríamos traicionando la confianza de la ciudadanía de la nación y estaríamos yendo contra el interés público. Por eso se tienen que separar las dos cosas. Mi colega, le puedo tener mucho respeto, que de hecho lo hay, pero otro tema es perseguir el presunto delito. Y eso está totalmente claro en todos los fiscales. Así es. Eso por un lado. También señaló las relaciones con el Poder Ejecutivo para combatir la criminalidad. Yo le agradezco mucho y me da la oportunidad de públicamente decir algo que, bueno, he estado procurando reunirme con el anterior ministro del Interior, Díaz, creo que se llamaba, y actualmente con el señor Malaver. Ya he llegado a los 10 oficios remitidos para reunirnos. ¿Con qué propósito? Más allá de las mesas de trabajo que existen y que se han incluso uno de ellas reactivado luego de la sentencia del Tribunal Constitucional para ver el tema de los protocolos, pero los protocolos son básicamente para atender los delitos ya cometidos. Por eso yo he tenido el interés, la necesidad y el deber de llamar con diferentes y múltiples oficios al señor ministro del Interior para reunirnos y trabajar juntos el tema de la prevención a través de la inteligencia operativa policial. Porque no se quiere que hayan delitos, porque necesitamos trabajar conjuntamente para anticiparnos a esas bandas, a esas organizaciones criminales, antes que extorsionen, antes que manden a un sicario. Como lo he dicho en muchos espacios, tenemos que reunirnos para estratégicamente hacer un plan conjunto por regiones, por sectores a nivel nacional,
para ver de acuerdo a la incidencia delictiva. En esta zona hay más extorsiones, acá hay más sicariato, por acá hay más robos, por acá, etcétera. Tenemos que reunirnos de esa manera para anticiparnos a los delincuentes, a los criminales. Lamentablemente no se nos está escuchando. Yo lamento, pero esto tiene que saberse. Lo estoy citando por 10ª vez, bueno, a la autoridad máxima, ¿no? Porque antes han sido oficios al anterior ministro, para el día lunes a las 3 de la tarde. Yo confío que el señor tiene que venir. Y qué bueno, porque justo al día siguiente, el martes, ya se nos notificó para ir al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que nos reúne a las más altas autoridades del Estado, CONASEC. Para el día martes se nos ha citado. Entonces, qué bueno sería que nos reunamos con el señor ministro, se le ha invitado, para que podamos ya articular y prevenir. No queremos más muertos. Los fiscales no patrullamos, los fiscales no podemos salir a buscar a informantes, salir a hacer labor de inteligencia. La fuerza pública, quien cuida el orden interno es la policía. Esa es su labor, pero nosotros queremos coadyuvar. Los fiscales solo intervenimos con prevención para hacer docencia, educar y prevenir respecto de consejos, recomendaciones, exhortaciones a la población. Pero nosotros no somos la policía que está en las calles ni patrullando. Nosotros conocemos básicamente los delitos ya cometidos. Cuando ya mataron, cuando ya extorsionaron, cuando ya robaron. Ese es el problema, cuando ya secuestraron. Allí, por supuesto que nos ponemos a trabajar, pero queremos, repito, necesitamos anticiparnos, porque de lo contrario vamos a seguir lamentando muertes, afectación a los negocios, a los trabajos, a la vida de las personas. Y eso, el Ministerio Público estamos preocupados. Yo espero y hago votos porque el señor ministro realmente escuche y venga él, porque varias veces ha querido enviar a su equipo técnico, a sus asesores, pero los asesores no tienen capacidad de decisión. Sería seguir dando vueltas en lo mismo, no tienen capacidad de decisión. Quien tiene capacidad de decisión y para tomar medidas ya, somos las cabezas de las instituciones y eso nos corresponde. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta, disculpe, creo que no tomé nota. Sobre el alcalde, que fue... Me había dicho otra. Del alcalde, ya. A ver, doctora, no sé si tienen noticia de esto. A ver, nosotros funcionamos como un sistema, nosotros nos abocamos a los casos, los litigamos y tal, y las respuestas también las conseguimos del Poder Judicial. Es nuestra intención que investigar siempre sin estereotipos y sin prejuicios, y también depende que el Poder Judicial aplique los mismos criterios. En este caso particular yo no tengo el detalle específico, yo lo voy a solicitar, pero por supuesto comparto la indignación, porque la justicia es para todos por igual, porque no es posible que toleremos ninguna forma de violencia, no es posible que la justifiquemos, y la indignación es importante. Sobre todo, creo que a partir de la constatación en la que vivimos en una sociedad machista, solamente por poner un dato en la mesa, debemos de evaluar los resultados de las encuestas de ENARE, ¿no? El 75.7% de la población adulta justifica o tolera alguna forma de violencia contra la mujer. Y eso es duro, porque este tipo de tolerancias no hacen otra cosa que culpabilizar a la mujer o invisibilizar los ataques, ¿no? A estas alturas es inaceptable que pensemos que alguna persona tendrá un privilegio por tener un estatus, es funcionario. La justicia es igual para todos. Por eso creo que hablábamos de los rasgos de las personas. Claro, la violencia puede venir de cualquier persona, cualquiera puede ser agresor, y en esas circunstancias también tiene que responder con la justicia. Y de todas maneras, yo pediré mayor información para poder hacerla pública. Sí, y finalmente la pregunta que no la tenía apuntada, sobre el grado, el nivel de provisionalidad del Ministerio Público.
50% de fiscales son provisionales, así, del total, de los más de 8.000, actualmente están entre 8.300 a 8.500, porque algunos ingresan, otros van renunciando, se van retirando, en fin, pero así, aproximadamente de 8.300 o 600, la mitad son provisionales. Entonces todavía tenemos una brecha muy elevada de provisionalidad. Y esa es una de las razones por las cuales siempre estamos solicitando que se consideren los presupuestos necesarios, suficientes, para poder comunicar a la Junta Nacional de Justicia, si es que tuviéramos presupuesto, para que vaya bajando la provisionalidad a través de los concursos para titulares. Gracias. Muy bien, continuamos ahora con la pregunta de Fiorella Martínez de Panamericana. Buenas tardes, autoridades. Tengo dos consultas. La primera respecto a la temática de esta conferencia y sobre la actualización de las denuncias de los niños y niñas a Huajún. Si tenemos actualización de los casos presentados, si finalmente también se ha logrado capturar, detener, tener algún tipo de sentencia contra alguno de los agresores o violadores, y un recuento general de ese caso que se reportó incluso desde el año pasado. Y la segunda consulta, de repente si podemos conocer su opinión, fiscal Espinosa, respecto a este cambio que se va a dar de penal del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que lo habían clasificado para Barbadillo, pero ahora el INPE ha revertido esta decisión y no se sabe si va al Lurigancho o si iría a otro lugar o si es que finalmente le otorgan que se quede en Barbadillo. ¿Cómo ve o lee usted este panorama? Gracias. Sí, quisiera empezar por el asunto del recuento o los avances en Condorcanqui. Ciertamente, cuando se conocieron estos lamentables como delictivos hechos en Condorcanqui perpetrados por personal docente de la UGEL contra los niños, niñas y adolescentes a Huajún, el Ministerio Público tomó acciones inmediatas, ¿no? En primer lugar, implementó una cámara GESE que está funcionando desde noviembre del 2024, gracias también al apoyo de la cooperación extranjera, el Fondo de Poblaciones Vulnerables de Naciones Unidas, y que es este espacio importante para que las víctimas puedan declarar y así no tengan que desplazarse, como usted ha podido ver en las imágenes, 8 horas, 4 horas, a la zona más cercana que es en Bagua, donde había la siguiente cámara GESE. Esa ha sido una de las medidas importantes, pero además se ha fortalecido la unidad de protección de asistencia a víctimas y testigos, con más psicólogos, con más asistentes que manejaban el dialecto, la lengua Huajún, y se ha sumado a ello la creación de salas de acogida. Además, creo que es importante que se conozca que la Fiscalía ha iniciado investigación contra los funcionarios de la UGEL que no comunicaron los hechos oportunamente respecto a estos asaltos sexuales contra las niñas y adolescentes de Condorcanqui, por los delitos de omisión de denuncia, por encubrimiento personal. Eso está en trámite, pero se ha denunciado, se ha iniciado investigaciones también, eso está a cargo de las fiscalías penales. Y lo que también quisimos presentarle en el video es que con un esfuerzo importante se ha logrado crear una fiscalía especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que hoy está en funcionamiento, se creó en marzo, entró en funcionamiento en abril, que tiene un fiscal con 3 adjuntos, que son los que han recibido la carga en trámite, que antes era investigada, indagada por un fiscal penal, porque el fiscal penal era único en esta provincia y entonces tenía que ver los delitos de todo tipo, de patrimonio, contra la fe pública, abigeatos y tal. Y entonces, con la creación de esta fiscalía especializada, este fiscal nuevo es que ha empezado a conocer las nuevas investigaciones, pero además se ha planeado la creación de 2 fiscalías nuevas que van a tener su base de operaciones en Cenepa y en Río Santiago. Y las localidades que se han elegido es
Yutupis y Wampami. Entonces, esto entrará en funcionamiento en los próximos meses. Estamos desplegando todos los esfuerzos para que se pueda implementar de la mejor forma. Se ha planteado que esta tenga una composición de 2 fiscales provinciales con 8 adjuntos, pero además que se implementen las salas de entrevistas únicas que harán las veces de las cámaras GESE, pero es una opción más modesta, pero con la que podremos hacerle frente a ello. Y finalmente, también, porque desde el despacho de la Fiscalía de la Nación hay especial atención a este caso y en general a todas las investigaciones contra mujeres, niñas y adolescentes, se ha enviado una comisión de fiscales que en este momento, mientras estamos acá, ellos están monitoreando y supervisando, haciendo un seguimiento de los casos que están en investigación. ¿Qué es lo que están encontrando ellos? En total, en trámite, esta fiscalía especializada, juntamente con la penal, que era la que tenía antes el manejo de estos casos, tiene en trámite 810 casos. Estas fiscalías tienen competencia en todo Condorcanqui, en Cenepa, Nieva, Río Santiago. Son 810 casos y que conocen todos los delitos de nuestro abanico competencial, pero hay una incidencia importante en la frecuencia de estos casos porque se registra una incidencia alta en delitos de violencia sexual de menores con 181 casos, violaciones sexuales con 158 casos y tocamientos de menor con 53 casos. Pero de los casos específicos de la OGEL están en tramitación, son 328 casos de la OGEL que se están indagando, algunos que proceden de la fiscalía anterior, que era la antigua, con 27 casos, y la especializada, que es de reciente creación, tiene 291 casos en trámite. ¿Por qué están en trámite? Porque estamos implementando las cámaras GESEL, hay un esfuerzo enorme para poder desplegarnos y para poder traer a las víctimas también a declarar. O sea, yo les puedo decir que hay avances, pero ciertamente hay muchas brechas, tenemos dificultades. Tenemos dificultades porque hay un retraso en la programación de las entrevistas únicas. Lamentablemente, el Poder Judicial nos está señalando fechas con tiempos de espera muy largos y eso perjudica el avance también de las investigaciones, la fluidez de las mismas. Nosotros, a través de esta visita de monitoreo, estamos solicitando al juez que nos reprograme las fechas y nos la adelante, ¿no? Pero otro problema importante que tenemos es, como ustedes han visto, no solamente las barreras idiomáticas, porque se piensa en la justicia de manera muy centralista, ¿no? Y tenemos barreras lingüísticas. Necesitamos siempre profesionales, fiscales que conozcan del lenguaje aguajún, pero además tenemos dificultades de desplazamiento, porque en Condorcanqui la justicia avanza en chalupa y para que nosotros podamos llevar a las víctimas a declarar necesitamos chalupas. Y aún así estamos buscando las fórmulas de cómo llegar. A pesar de estas dificultades, estas brechas, queremos que la justicia en Condorcanqui avance, que se entienda que la Fiscalía está presente y que sí, Condorcanqui es un dolor, pero tenemos que echar mano en este asunto y lo estamos haciendo. Estamos avanzando poco a poco. Seguro hay mucho más que hacer. Estamos en ello. Sobre la pregunta del cambio de penal o la determinación del penal que va a ir el expresidente Vizcarra, bueno, al ser un tema netamente administrativo que corresponde al Instituto Nacional Penitenciario, que es una entidad que es parte del Ministerio de Justicia, sería bueno preguntarles, ¿no?, al ministro de Justicia o al jefe del INPE. Ellos son los que tendrían que explicar las razones, ¿no? Esto, más allá, no corresponde al Ministerio Público opinar, porque también es un tema ajeno a nuestras competencias y a nuestras atribuciones. Sí. Gracias. Muy bien, tenemos una última pregunta. Miguel Mesarina, de Canal N.
tal? Buenas tardes con todos. Buenas La tardes. consulta que quería hacer era sobre las investigaciones preliminares. Ya se sabe también la posición del Tribunal Constitucional respecto a quién debería llevar esto. Se ha mencionado que tendría que ser la policía bajo la conducción del Ministerio Público. Quería saber su opinión respecto a esto, qué planes se están realizando para concretarlo y si estos 10 oficios que se han enviado al ministro del Interior también tienen que ver con posibles coordinaciones, conversaciones para realizar correctamente este tema. Gracias por la pregunta, señor periodista. Efectivamente, y para eso se ha ya reiniciado la mesa de trabajo para el protocolo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Tengo entendido estamos 22, el día 20, se ha retomado a la luz ya de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, la reunión entre los equipos tanto del Ministerio Público como de la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública, para establecer los lineamientos o la guía, un protocolo de cómo se van a abordar las denuncias que se conozcan, cómo se va a proceder a la luz de la Ley 32.130, ¿sí? Entonces, por ahí se va a trabajar. Simplemente la policía va a tener que continuar como lo ha reafirmado el Tribunal Constitucional cuando se refirió a la Ley 32.130 de que la conducción de la investigación del delito, es decir, como lo señala el artículo 159, numeral 4 de la Constitución, siempre está a cargo del fiscal, ¿no? Se habla de una conducción operativa, pero todo eso va a ser parte de un desarrollo en el protocolo. Es que vamos a esperar eso y ese es el plan. Ahora, la reunión solicitada, como ya lo señalé hace un momento, al ministro del Interior no es para hablar de cómo vamos a abordar los delitos ya cometidos, es para hablar, para estructurar en base a la experiencia fiscal y a la labor y a la experiencia también policial, cómo nos organizamos y cómo se elaboran estrategias eficientes y efectivas que nos puedan llevar a desarticular, pero de verdad, a las organizaciones criminales y a las bandas. Porque es verdad, se está luchando de manera muy importante a través de nuestras fiscalías, con la policía, con nuestra policía, que también a pesar de sus escasos recursos, escasa logística, hacen mucho esfuerzo. Los mandos bajos y medios de la policía están con bastantes carencias, pero igual están atrapando bandas, atrapando a muchos delincuentes. Pero me temo particularmente, que no se está llegando realmente a las cabezas de las organizaciones. Porque si no, ¿cómo se explica que todavía están vivas, están activas, todavía están extorsionando? Y la extorsión no es de una y dos personas. La extorsión es toda una cadena de actores o de personas que están vinculadas a cómo van a ir abarcando los territorios, los vecindarios o los negocios para que le quiten el poco patrimonio que tienen nuestros pobladores, nuestros ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer, llegar a las cabezas, llegar a quiénes están detrás de todo esto. Esa es la gran pregunta que tenemos, pero para eso hay que trabajar, porque de lo contrario vamos a seguir atrapando a los que son el último eslabón de las cadenas. Y las muertes van a seguir, y las extorsiones van a continuar. Es algo, creo, bastante lógico lo que estoy explicando, y es, repito, una preocupación del Ministerio Público que queremos abordar para trabajar realmente de una manera muy profunda, muy profesional, con la cabeza del Ministerio del Interior. Sí. Gracias. Muchas gracias. De esta manera damos por concluida la conferencia de prensa, resultados en la lucha contra la violencia de género. Agradecemos a la señora Fiscal de la Nación, así como a las autoridades que la acompañan en la mesa de honor, y también a los señores periodistas que hoy nos acompañaron. Muy bien, entonces hemos escuchado esta conferencia de prensa de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Hasta hasta cuando estaba brindando esta conferencia, no se sabía también el destino de Martín Vizcarra. Ya tiene destino y, como le hemos manifestado hace unos momentos, es el centro penitenciario Ancón 2. Eso lo veremos más adelante. Pero los puntos más importantes que ha manifestado hoy
la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, aunque para muchos debería ser Patricia Benavides, según lo que manifiestan en el chat. Pero vamos a centrarnos en sus declaraciones. Aquí se ha pronunciado acerca del fallo del Tribunal Constitucional, donde ha tenido un pronunciamiento extenso. Aquí manifestó textualmente: el fallo del TC no impide investigar a Dina Boluarte. Sí, como escucharon bien, fallo del Tribunal Constitucional no impide investigar a la presidente Dina Boluarte, ¿no? Entonces la fiscal se pronunció sobre este reciente fallo del Tribunal Constitucional respecto a las investigaciones de la presidente Dina Boluarte. Datos importantes: son 67 denuncias en contra de la presidente Boluarte, ya han sido archivadas 29 y en esas nunca ha sido citada la presidente de la República. Un dato también muy importante es que 90% de esas 67 denuncias constitucionales han sido presentadas por ciudadanos. Así que atención a estos datos importantes. Bien, entonces, centrándonos en la resolución del Tribunal Constitucional, después de haber brindado estos pequeños datos, en declaración en rueda de prensa señaló que corresponde analizar, atención, analizar el fallo con cautela y subrayó que el Ministerio Público mantendrá su autonomía institucional en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Además, también Espinosa detalló que todas estas carpetas ya se encontraban, en ese caso las que hemos mencionado hace unos momentos, en el Congreso antes de la resolución, por lo que su suspensión no tiene efectos prácticos inmediatos. Bien, la titular también remarcó que el Tribunal Constitucional no ha prohibido investigar, sino que plantea pautas institucionales. Textualmente manifestó y repito: debemos ser muy cuidadosos, con mucha tranquilidad y serenidad. Las resoluciones deben ser leídas, no las estoy interpretando. Acá está, podrá disponer, por lo tanto se está respetando lo que hace un momento he mencionado: la autonomía institucional y los deberes constitucionales ineludibles del Ministerio Público, manifestó. Bien, entonces con esto cierra la fiscal de la Nación en esta conferencia de prensa del día de hoy, 22 de agosto de 2024, en la conferencia de prensa denominada Resultados en la lucha contra la violencia de género. Ha sido muy extensa, pero nos hemos centrado exclusivamente en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Bien, entonces en estos precisos